Bolas de fuego, guajolotes y otros animales son aquellos a los que refieren que había mujeres que se podían quitar los brazos o piernas para poder transformarse en unas bolas de fuego. Estas historias son parte de las leyendas de brujas que son contadas de generación en generación. Una de ellas, o varias, se escuchan mucho en San Luis Mextepec, una comunidad ubicada a unos minutos de la ciudad de Toluca, perteneciente al municipio de Sinancatepec. Esta población ha llevado durante muchos años la fama de estos seres que volando merodean y provocan el temor en todas las poblaciones vecinas, desde generaciones muy viejas. Hay un cerro localizado a las orillas del pueblo, el cual ha sido señalado como uno de los lugares favoritos de las brujas de la localidad para hacer sus rituales. Y entre todas esas historias rondan varios testimoniales de la gente que circunda la zona y platican o cuentan a toda la gente que tienen la oportunidad de compartirles la anécdota que cada vez que la gente pasa cerca del cerro de San Luis Mextepec, entre ellos mismos se dicen: mira, ahí van las brujas en la noche. Pasan bolas de fuego, como si se trataran de centellas en medio de una tormenta, deslizándose por un lado del firmamento. Salen y van a buscar recién nacidos para beberle toda la sangre al infante. Así han muerto y han encontrado muchos niños desde décadas de la conquista bajo estos extraños síntomas e inexplicables que le generan la muerte. Una de las historias más controversiales que existen por esta localidad nos habla allá de los años 50 y nos cuenta la historia de una bruja que rondaba los poblados vecinos, o varias de ellas, destacando una historia sobre la cual hay un poco de evidencia y muchos testigos de la localidad que concuerdan con la historia, o por lo menos con los datos principales de la misma, y hablan de ellas de una manera obviamente muy común, algo que se dio al parecer en épocas anteriores, en décadas anteriores. Y una de ellas nos habla de un matrimonio que tiene a su primer bebé, y días más tarde, en la madrugada, empiezan a escuchar ruidos en el exterior de la casa, hasta que se escuchan los horribles gritos de la madre, la cual sale corriendo a la calle, exclamando desesperada que a su hijo lo había matado una bruja. Varios de los vecinos salieron corriendo a la casa para ver qué es lo que había sucedido. De ahí se formaron varias teorías para la búsqueda y cacería de la misma. La vecina decía que aquella bruja había entrado por la ventana en forma de una bola de fuego, que era una mujer horrible, y al verla se quedó pasmada, ya que del terror que sentía no se podía mover. También sintió que algo la detenía, como si alguno de sus hechizos o poderes la detuviera para que no pudiera mover su cuerpo. Ella solo vio cómo tomó a su hijo en brazos y empezó a beber la sangre hasta que quedó muerto. Al momento de dejarlo en la cama, salió volando por la ventana de nuevo envuelta en fuego, y su aterrador rostro era el de una mujer, pero con unas facciones muy extrañas, la nariz
más alargada. Los dedos decía que se alcanzaban a ver muchísimo más largo que los de cualquier humano. Salió histérica, gritando del cuarto y empezando a comunicar la desgracia a todos los vecinos, de los cuales ya había varios que coincidían con parientes, sobre todo niños, que habían perecido de la misma manera. Algunos de los vecinos alcanzaron a ver aquel bulto que salía de la casa de la vecina y, arrojándole piedras y palos, fueron detrás de ella, pero aquellos objetos realmente no le causaban daño alguno. Al día siguiente sepultaron al pequeño y los parientes maldijeron a aquella bruja, diciendo que la buscarían para vengarse muerte de su hijo y sobrino, sino de todos los demás niños de las comunidades vecinas a los que se había robado para matarlos. Yo en alguna de las ocasiones que estuve por aquellos rumbos platicando historias de brujas, me contó un abuelo que cuando él era niño vivía en un pueblo de Hidalgo llamado Actopan. Un señor platicaba que estaban cuidando a los animales del campo y ellos sospechaban que una de las vecinas era bruja. Así que un día por la noche, después de que se desaparecieron algunos niños, se puso a espiarla y cuando vio que todos dormían, la vio salir de su casa y acercarse a un pequeño cuarto donde se veía que encendía el fogón. Y al observar de cerca, vio cómo salió una figura llena de fuego, parecida a una mujer, de la puerta de aquel cuarto directamente hacia la copa de los árboles, y así se fue revoloteando entre ellas hasta desaparecerse. Nuestro amigo quedó muy impresionado de la situación, tomó su caballo y se fue atrás de aquella bola, buscando a aquella mujer, tratando de encontrar a aquella bruja y evitar que realizara alguna otra de sus maldades con alguno de los niños vecinos. A lo lejos vio cómo aterrizaba aquella bola en uno de los ranchos vecinos, llegando muy tarde para poder evitar su cruel acto hacia los niños. Justo cuando iba llegando, salió aquella bola y pasó a un lado de él. Él dice que muy claramente alcanzó a ver aquel ser, que tenía muchas de las facciones de aquella vecina que estuvo vigilando. Su esposo era un hombre que recientemente se había casado con ella y la había traído de otro estado de la República a vivir en esa localidad. Al día siguiente, muy preocupado, asustado y sin saber cómo dirigir la plática hacia él, fue a buscarlo temprano y empezó a narrarle la historia de cómo una bruja, una noche anterior, le había chupado la sangre a varios de los niños vecinos de la localidad, sin entender realmente cómo lo hacía, pero él estaba muy seguro de que esa mujer era la causante de todas esas tragedias en la localidad. Cuando le dijo esto aquel hombre al esposo de la bruja, se quedó impresionado y empezó a vomitar a un lado de él. No podía creer la situación de lo que pasaba en su casa, pero le dijo algo muy claro: hemos estado pasando por una situación económica muy drástica, de la cual no hemos podido salir, y aunque todos mis vecinos, amigos y parientes han estado batallando para comer, en mi casa siempre aparece comida y la mayoría está hecha a base de sangre. A base de sangre de algún animal, suponía yo que se trataba. Pero ahora estoy cayendo en cuentas acerca de que algo maldito
es lo que provee aquella sangre para los alimentos. Y por lo que cuentas, la mujer con la que me casé es aquella bruja que está haciendo esas dagas en la localidad. Estos hombres acordaron en la próxima noche quedarse de ver para sorprender a aquella mujer. Su marido espiaría cada momento de la noche, ya que también decía que recurrentemente salía por las madrugadas, pero él no le daba la atención necesaria, ya que pensaba que realizaba alguna de las cosas en la cocina o en la casa. Pero ahora se daba cuenta que estaba muy equivocado. Al llegar la siguiente noche, se encontraba nuestro amigo listo para descubrir a su esposa, convirtiéndose en cualquier cosa extraña que fuera, lo que hacía que pudiera salir volando de aquel lugar para atacar a los niños. Esa noche, ya casi al dar la 1 de la mañana, la mujer salió a hurtadillas de la casa y se dirigió a aquel cuarto en donde preparaba el fogón. Lo encendió y en ese momento nuestro amigo ya estaba espiando por una de las rendijas de la ventana qué es lo que hacía, cuando vio que se quitó ambas piernas y las dejó junto al fogón para que se mantuvieran calientes. Eran una especie de muñones, la terminación de ambas extremidades, en donde se suponía que se unían a su cuerpo. Ahí se quedó muy asombrado nuestro amigo. Volteó hacia el final del rancho y vio que ya venía su vecino para ver qué había sucedido con los pies de aquella bruja. Le indicó dónde se encontraban y qué es lo que había sucedido, y que no estaba seguro qué era lo que tenía que hacer. Su amigo le dijo: agarra aquellos pies y arrójalos al fuego, que ardan por castigo de todas las maldades que ha realizado. Aquellos hombres arrojaron lo que quedaba de las piernas de la bruja al fuego y empezaron a escucharse unos extraños y horribles ruidos. Al poco tiempo entró una bola de fuego al lugar donde ellos se encontraban, materializándose en aquella mujer, quedando tirada a medio de la sala, sin piernas, gritando aterrorizada por lo que le habían hecho. Les gritaba que por qué habían quemado sus piernas, que no tenían derecho a hacerlo. Nuestro amigo le dijo que el derecho lo tenía desde que fue a su rancho a matar a los niños inocentes que se encontraban ahí. Fue tanto el coraje y el dolo de este hombre que sacaron a la bruja amarrada a una carreta por en medio de todas las poblaciones afectadas, exponiéndola como la bruja que había matado a sus hijos. Una gran muchedumbre se empezó a acumular para lincharla, llegando elementos de la policía local, llevándose a aquella mujer inválida hasta la comisaría, dejándola arrestada, tomando evidencia y la narración de la situación que había pasado de todos los afectados. Pero fue tanta la gente que estaba ahí queriendo cobrar venganza, que entraron a la fuerza, sacaron a la bruja y la quemaron en las afueras de la comandancia, dando así término a aquella bruja y cobrando venganza a todos los afectados por las muertes de sus hijos. Hay otra también que me contó otro señor de la localidad, el cual dice que hizo lo mismo, se paró y siguió a una bruja que era su vecina hasta un lugar cerca de la estufa donde dejaba sus pies, y él, al estar escondido observando, ve cómo aquella mujer se desprende sus extremidades, las deja paradas
y empiezan a recorrer de un lado a otro aquella cocina, moviéndose entre los 4 puntos cardinales, y al llegar al último, desapareció. Las extremidades cayeron en ese momento a aquel lugar. Nuestro amigo que estaba observando dice que se paró en aquel lugar y empezó a recorrer con sus pasos los mismos puntos por donde habían pasado los pies de la bruja, y cuando menos imaginó, estaba dentro de una casa muy elegante y muy oscura, sentado en una mesa donde había mucha gente muy extraña. Nadie hablaba, nadie decía nada, solamente estaban callados ante aquel banquete que se veía en la mesa. Nuestro amigo, callado, empezó a imitar a algunos de los que se encontraban sentados a la mesa, los cuales tomaban una porción de comida y la mordían, pero no expresaban ningún ruido. Él tomó un pedazo de comida y al probarlo, dijo que era la cosa más insípida que había probado en su vida, por lo cual se le ocurrió solicitar sal a los invitados. En ese momento, todos voltearon a verlo con una cara de odio y terror que nunca se hubiera imaginado nuestro amigo ver. Justo ahí, al segundo parpadeo, regresó de nuevo a la cocina junto a los pies de la bruja. Quedó aterrorizado y lo único que se le ocurrió en ese momento fue arrojar aquellos pies al fuego. Salió corriendo del lugar y al día siguiente regresó y encontró al esposo de aquella mujer muy deprimido, pero muy extrañado. Y al preguntarle qué había pasado, le dijo: ayer por la madrugada encontré a mi esposa sin piernas, arrastrándose afuera de la cocina. No sé qué le pasó, está muy histérica y dice puras incoherencias. Creo que tal vez una de las brujas que cuentan la atacó. Nuestro amigo no dijo nada y se quedó callado, sabiendo que si decía probablemente le costaría la vida, pero también sabía que gracias a que había quemado las piernas de aquella bruja, no podría volver a salir a cobrar más almas de los infantes de la localidad. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez.